Ni una abierta en Oklahoma. Gobernador de Missouri diciendo a la gente que no puede usar más la secadora de pelo porque gasta mucha energía. Apagones en Kansas. Pronosticar guardia del comité en Hialeah. Muy buenas noches. Bernie Sanders le está moviendo el piso a Hillary Clinton y aunque la tiene difícil, podría, si gana New Jersey y California, poner al Partido Demócrata en un aprieto peor que el del Partido Republicano con Donald Trump. Hay quien cree que no lo es, pero el propio Sanders dice ser socialista. Y algunas de las ideas que esgrime parecen extraídas de los manuales de marxismo. Ante esta disyuntiva, muchos aseguran que en Estados Unidos nunca prosperarían ideologías de este tipo. A mí realmente me parece que eso es una ingenuidad y que hace rato que en los Estados Unidos se han venido produciendo cambios en la cultura política que abonan y hacen fértil el terreno para que prosperen ideas incluso de cierta izquierda radical. Cuando Bernie Sanders dice que va a arremeter contra el capital y la bolsa de valores, hay millones que lo aplauden porque ya otros se han encargado de crear una percepción negativa de la bolsa de valores y han convertido en malas palabras términos como especulación, ganancias de capital, etc. Cuando Bernie Sanders arremete contra la banca y lo aplauden, es porque ya han sembrado en al menos 2 generaciones la idea de que los banqueros son siempre unos turbios egoístas que nos prestan dinero solo para esclavizarnos. Y nos han metido también en la cabeza que bajar los impuestos es favorecer a los ricos. Peor aún, que ser rico puede que sea malo y que pedir un techo a la deuda o bajar el techo de la deuda es ponerse del lado de los empresarios, como si las empresas fueran nuestros enemigos. Lo peor del caso es que Donald Trump también esgrime ideas que podrían ser calificadas de socialistas, específicamente contra el libre comercio, y su voluntarismo nos hace creer que desde el Estado, desde el poder de la presidencia, se van a resolver todos los problemas. Ambos, Sanders y Trump, y también Hillary, son caras diferentes de la misma moneda populista. La pregunta de esta noche es la siguiente. ¿Usted es de los que cree imposible que el socialismo, el de izquierda y el de derecha, tome el poder en los Estados Unidos? Vamos a ver qué piensan nuestros ilustres invitados. Bienvenidos al Espejo. Muy bien, con nosotros César Vidal, historiador y periodista español. Ya me mira con cierta sonrisa socarrona, como, como diciendo evitar, que estoy apretando. Pero bueno. Vamos a discutir. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Jorge Venegas, escritor y analista político, su último libro, Crónicas Inconexas, después podemos hablar de él, tomo 1, ya él sabe que va a escribir el tomo 2. Muchísimas gracias. La pregunta sobre la mesa. Ya habíamos discutido si Bernie Sanders era socialista o no. ¿Puede llegar el socialismo al poder en los Estados Unidos? Yo creo que no. Creo que el socialismo ha fracasado en Estados Unidos en todas las ocasiones que ha intentado articularse en paralelo a una Europa donde había partidos socialistas y partidos socialdemócratas muy fuertes. Siguen gobernando en algunos países europeos y hay países donde no lo han hecho mal. Bernie Sanders es verdad que se define como socialista, siempre dice que él es un socialista, pues como sería un socialista danés, noruego, sueco, es decir, la socialdemocracia escandinava, pero yo creo que su plataforma no es una plataforma socialista. O sea, sinceramente creo que no. Creo que hay problemas que él aborda, que son problemas de clase media, que Donald Trump también aborda, a veces ofreciendo soluciones que se parecen bastante a las de Bernie Sanders, y yo creo que él se enfrenta con problemas que son reales en Estados Unidos y que está por ver si se pueden solucionar con las medidas que él ofrece, que ese es otro cantar. Pero no cabe la menor duda que el hecho de que, por ejemplo, un muchacho acabe una carrera en la universidad y tenga una deuda de $300.000 que pagar es un problema serio. Y es un problema serio que no exista una sanidad que cubra a toda la población de Estados Unidos. Yo creo que son problemas serios. Pero, insisto, la plataforma de Bernie Sanders en un país europeo sería una plataforma de una derecha muy moderada. No de una derecha liberal, pero sí de una derecha en general moderada. Jorge, la misma pregunta. Bueno, hay un problema de comparaciones, podemos comparar con otros países. Yo en general creo que si en un país se está preguntando si puede caer en el socialismo y la respuesta es no, creo que está en peligro. Ya si se lo está preguntando, está pasando algo. Entonces, yo voy más a cuál es el estado de las ideas en Estados Unidos y cuál es el contenido de los debates de esta campaña electoral. Coincido con lo que dijiste.
tanto Trump como Sanders, como Hillary Clinton, representan una planificación centralizada de la economía, proponen cosas que tienen que ver con la planificación centralizada, ven la economía como una lucha de clases, ¿no? Como un problema de los que tienen poco dinero, consecuencia de los que tienen mucho dinero, entonces apostamos a la igualación. Después, cuáles sean las medidas políticas es otra cosa, pero cuál es el sistema de valores que se está imponiendo es este. Yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Qué es lo primero que piensa una persona que está buscando un trabajo, que necesita trabajo? ¿Qué es lo que quiere que se instale al lado? ¿Una empresa, una gran empresa, o un partido socialista, o un repartidor? Y yo creo que es clara la opción. Son dos formas de ver a la economía y nuestra existencia y nuestros problemas de vida. Una es pensar que hay un stock de riqueza y hay que ir a capturarlo. Y esto es lo que ofrecen los tres candidatos. Tanto el caso de Trump cuando habla, incluso cuando habla de la cuestión de inmigratoria, ¿no es cierto? El trabajo que tienen los mexicanos es el trabajo que lo tienen los norteamericanos. Es una enorme falacia, pero tiene que ver con ese pensamiento socialista de base de fondo. Lo otro, en el caso de Sanders, cuando dice voy a llenar de impuestos Wall Street, no solamente es una visión de tipo colectivista o de resentimiento social, sino que es bastante hipócrita, porque el marxismo al menos intentaba la directa expropiación de los medios de producción. Claro. Pero acá estamos con un socialismo nuevo que está tratando de ser socio de la explotación. Porque si, digamos, Wall Street representa la explotación del pueblo norteamericano, ¿qué hace el Estado haciéndose socio del explotador? Entonces, yo creo que las ideas socialistas se cuelan por todos lados. Y sí creo que Bernie Sanders representa un problema porque al llamarse socialista me parece que está confundiendo, como si los que no se llamaran socialistas no lo fueran. Todo el que está pensando en la lucha de clases, en la planificación central de la economía, en que se necesita un liderazgo, se invoca un liderazgo en la campaña electoral normalmente como sinónimo de el que nos va a llevar a un buen puerto. Sí, como si es desde el Estado que vienen todas las soluciones. Pero curiosamente ninguno de los tres está pidiendo ni la expropiación de las empresas, ni que los medios de producción sean controlados por el Estado, ni hablan de una planificación Todavía no han llegado ahí. No, todavía, pero es que no falta. Eso le toca a la próxima generación. Vamos a ver, ¿no? Lo que se está hablando de los impuestos que Donald Trump lo ha dicho, Bernie Sanders lo sostiene, yo diría que con bastante vehemencia, a Hillary ni se le ocurrirá decirlo porque su campaña depende de no tocar ese tema. Las grandes transnacionales norteamericanas no pagan impuestos en Estados Unidos. Es decir, Coca-Cola, Bank of America, GM, etcétera, tiene su filial en Irlanda, pagan unos impuestos mucho más bajos en Irlanda y aquí no pagan dinero, incluso el IRS les da dinero todos los años. Eso es injusto, porque al final el peso de los impuestos en Estados Unidos cae sobre la clase media. Y el discurso de defensa de la clase media, luego esa defensa nos puede gustar más o menos, pero el discurso de defensa de la clase media lo está haciendo tanto Trump como Bernie Sanders. Es más, yo tengo que decir que Bernie Sanders a mí no me ha sorprendido porque hace años yo escribí un artículo para uno de los periódicos que escribo en España sobre Bernie Sanders porque él pronuncia un discurso de 8 horas en el Senado contra una norma fiscal del presidente Obama en la cual defiende a la clase media, diciendo usted no puede cargar a la clase media con todo el peso de los impuestos como sucede ahora, porque eso es injusto. Bien, ese mensaje yo creo que es un mensaje que hay que defender. Luego uno puede estar de acuerdo o no con la manera en que lo enfoca Donald Trump o con la manera en que lo está enfocando Bernie Sanders, no es el caso de Hillary Clinton, pero no cabe la menor duda de que es injusto que el peso fiscal en Estados Unidos lo esté sosteniendo sobre todo la clase media. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que no es un problema de distribución. No, es que yo no creo que sea distribución. No pero creo que sea un carga problema fiscal... de dónde cae la carga fiscal. Porque caiga donde caiga la carga fiscal, eso opera contra el mercado, contra los ingresos de todos, los más ricos de los menos ricos. Acá la discusión es si los ingresos de la economía van a solventar el aparato político o están para solventar a la economía. Porque el ingreso de las grandes empresas, cuanto más ingresos tiene una gran empresa, representa el éxito en cuanto a sus consumidores. La gente que ha consumido representa mayores salarios. O sea, no hay tal competencia. Pero eso tampoco es así en Estados Unidos desde los años 70, porque las grandes empresas, desde el momento en el que desaparece la ley Spill-Glass, que era la que separaba la banca de especulación de la banca industrial, lo que sucede es que esa banca está junta. Esa banca
nos llevó a una crisis enorme en el año 2008 y nos puede llevar a otra crisis financiera. Pero Y en no se estos soluciona momentos, con impuestos, digamos. Bueno, hasta tal punto es así que si tú en estos momentos tienes $1 millón, te interesa mucho más dedicarlo a la especulación porque solo pagas un 15% de impuestos que dedicarlo a abrir, por ejemplo, una empresa que dé trabajo a la gente, porque entonces pagarías un 25%. Lo que pasa es que el 80% de la economía del país no pasa por la especulación, pasa por la producción. Ese es el gran problema. Es decir, el problema es que desde los años 70 el papel de la producción en Estados Unidos ha ido bajando y ha ido subiendo la especulación. Y esa es una situación con la que hay que enfrentarse. Yo no digo la idea ni de que no Trump... ponerle impuestos, ¿no? Que es lo que habla a las acciones en la bolsa de valores, era precisamente para estimularla, ¿no? Cuando se pone el ejemplo de algunas personas que pagan menos impuestos, ¿no? Es porque ellos viven de la bolsa, pero una empresa como esta, por ejemplo, no tiene manera de escaparse. Eso No, creo que claro, es una- me estás dando la razón, me estás dando la razón. O más grande, NBC, esta empresa, las grandes empresas, CBS, ABC, bueno, CNN, esta no tienen cómo empresa, escaparse de por pagar ejemplo, impuestos. esta empresa, por ejemplo, paga más impuestos a pesar de que da trabajo a ti, a los que están detrás de esas cámaras, a la gente de la redacción, pagan más impuestos que si esta empresa se dedicara a la especulación. Bien, yo creo que es razonable, por lo menos pensar... Ganar dinero en la especulación es más riesgoso que ganarla a través de la empresa, pero bueno. Pero a lo mejor, si los impuestos fueran iguales para esta empresa que crea puestos de trabajo y para la especulación, en vez de haberse ido produciendo, sobre todo desde los años 70 y sobre todo desde los 90, un descenso de la producción en Estados Unidos y un aumento de la especulación que acabó en una crisis bancaria, ahora estaríamos en una situación en la que tendríamos más empresas que quisieran crear puestos de trabajo. Yo estaba mirando la cifra, que el crecimiento del Estado, y cuando digo del Estado digo también de los pequeños, o sea, por ejemplo, nosotros hablamos de si hay socialismo o no. ¿El condado Miami-Dade es un condado socialista? Si tú analizas que en el condado son las instituciones de los gobiernos el mayor empleador, y además lo que nos quita la junta escolar, lo que nos quita el condado, lo que nos quitan las ciudades. Eso es cierto, está ahí. Estamos en un mini estado socialista. Eso es ¿no? totalmente cierto. Tengo que irme a una pausa, de verdad que la discusión es muy buena y cuando regresemos vamos a ver qué realidad, cómo se ve Bernie Sanders, si se ve o no él como un ganador, lo que ha dicho en sus discursos, sobre todo para California, y ha ganado ya 19 estados con